Los primeros papas, los papas desde el año 217 al 314. Cordial saludo para todos quienes están en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Católico apoya católico. Si no se ha suscrito, suscríbete, comente, comparta, dele like, ayúdenos en esta evangelización. Saludos a todos quienes comentan, quienes están de acuerdo. Saludos a los hermanos protestantes, los hermanos separados y todos quienes aprovechan este material. Estamos hablando de los primeros papas de la Iglesia Católica desde el año 33 y vamos a llegar al año 313, cuando es el Edicto de Milán, que los protestantes dicen que la Iglesia Católica comenzó en el año 313 y que el primer papa fue Constantino. Estamos revisando y mirando para tumbar esas calumnias y mentiras que dicen estos personajes enemigos de la Iglesia Católica, enemigos de la Virgen María, enemigos de la doctrina de nuestro Señor Jesús. Entonces, preparémonos para continuar con nuestro material en este video, revisando los papas que hay desde el 217 al 314. Pero antes de eso quiero hacer una corrección referente a el anterior video. En esta diapositiva que quedó una información de este Papa San Víctor, que estableció decía autismo, no, es bautismo. Hago la corrección. Estableció que para el bautismo, en caso de emergencia, se pudiese usar cualquier agua. Era que se había borrado esta B, por lo tanto, daba un error. Entonces hago la corrección. Eso está en el anterior video. Ahora sí nos vamos. Aquí está nuestro Santo Padre, San Juan Pablo II, nuestro Papa que conocemos muchos de nosotros. En el caso mío conozco desde Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Este Papa ya está en el cielo, ya igual que en Benedicto XVI, pero este es el último que ha sido declarado santo. Avanzando, ya en este video llegaremos al 314, cuando vamos a llegar a Constantino y llevamos a Santa Elena, esta santa, porque ella tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después del 313, que es el Edicto de Milán. Esta señora que fue casada con Constancio Cloro, el padre de Constantino. Este señor Maximiliano le ofreció a Constancio Cloro la oportunidad de ser nombrado su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiara a Helena y se casara con su hija Flavia Maximiana Teodora. Y eminentemente este señor repudió a la esposa Helena y por ese motivo esta señora sufrió 14 años y por ese sufrimiento decidió convertirse al cristianismo. Es una parte fundamental para que podamos entender cuando lleguemos al 313. Haciendo un recuento de los papas que vimos desde el año 33 hasta el 217, de todo lo que se ha construido, porque el Señor dijo: edificaré mi iglesia. Una edificación va en paso lento. Todo no se hace un mismo día, en un mismo mes o en un mismo año. Es una construcción lenta pero segura. Entonces ya sabemos que en el año 33
Comenzó San Pedro, en ese año se estableció el Padre Nuestro, quedó como una oración, el Padre Nuestro que conocemos y que lo encontramos en los Evangelios. También hoy hay un catecismo, el catecismo que dejaron los apóstoles. Ese catecismo lo van a encontrar en Google, así lo pueden buscar, la Didache. Ahí están las normas como era que los primeros cristianos, los apóstoles, dejaron ese catecismo. Y también dejaron el credo que nosotros conocemos como el credo de los apóstoles. En el año del 105 al 115 se estableció el agua bendita en las iglesias y en los hogares, agua bendita. Este papa, el que gobernó de aquí del 105 al 115, dejó el agua bendita y también estableció que la hostia que se hace para las eucaristías sea con pan ácimo. Quiere decir que no tenga levadura y sal. Del 215 al 225 se estableció que los objetos sagrados solamente fueran tocados por los sacerdotes, los objetos que hay dentro de la liturgia, todo lo que tiene que ver en la iglesia. En el reinado del papa que hubo del 125 al 136, apareció el Gloria in excelsis Deo, es un canto que se canta en Navidad, hoy todavía lo cantamos. En el 136 al 140 apareció el padrino y la madrina en los bautismos de los menores de edad, en los infantes, en los niños. Eso lo estableció este papa que hubo en este periodo. Padrinos y madrinas, desde allá viene. En el 140 al 155, normas para la conversión de los judíos al cristianismo. Del 155 al 166 aparece una norma del corte de pelo, que los sacerdotes deberían de peluquearse, no dejarse en el pelo largo. La norma que va apareciendo. En el 166 hasta el 175, este papa confirmó que el matrimonio es un sacramento y que por lo tanto los matrimonios que no tengan la bendición de un sacerdote son inválidos, no tienen validez. Eso lo dijo ese papa que le correspondió ese periodo. El papa del 175 al 189 se confirmó la celebración de la Pascua en domingo según el rito de San Pedro. Eso lo había dejado San Pedro. Del 189 al 199, para el bautismo, en caso de urgencia, se puede usar cualquier agua, porque en ese entonces pues era el agua bendita la que se utilizaba para el bautismo, pero en caso de urgencia cualquier agua. Eso todavía está esa norma hasta estos días. En el 199 hasta el 217 se estableció que los jóvenes de 14 años deberían de hacer la primera comunión, jóvenes de 14 años en adelante. Todo eso es para hacer un recorderis de lo que ha pasado con nuestra doctrina, la construcción, la edificación de nuestra iglesia. Y de aquí en adelante voy a empezar ya para entrar a este periodo del 217 al 314, el tiempo de los primeros cristianos, un periodo muy duro y difícil. Entramos prácticamente al periodo de las catacumbas, el lugar de culto de los primeros cristianos, estas cuevas, debido a la persecución de los emperadores. Por eso la cuota de sangre de los primeros cristianos, nadie podrá calcular ese valor tan inmenso. Tanto será que hoy los enemigos de la iglesia nunca valoran eso, la cuota de sangre que dieron nuestros primeros cristianos. Quiero aplicar una famosa frase que hay por ahí que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso fue lo que está pasando hoy con los protestantes. Todo este sufrimiento de los primeros cristianos, la cuota del martirio, quienes fueron quemados, desgollados,
tragados por las fieras. Todo eso es un triunfo de los primeros cristianos. Y como católicos, porque ya tenían el título de católicos ya en el año 100. Pero hoy todos los que son enemigos de la iglesia, todo lo tienen de la iglesia católica. Todo lo han cogido de ahí. La Biblia, empezando que la Biblia que tienen los protestantes, eso es católico. Eso no es protestante. Hasta el momento, hasta donde vamos, no hemos encontrado el primer protestante. Y todo esto son las catacumbas, el lugar de culto de los primeros cristianos y sus muestras arqueológicas. Vea, ya utilizaban los primeros cristianos en las catacumbas las imágenes que hoy tanto critican los protestantes, que dicen que son dioses y que las están adorando. Vea, los primeros cristianos utilizaban imágenes en sus lugares de culto allá en las catacumbas. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso nos está pasando con los protestantes. Continuando, desde el año 217 y vamos a llegar al 214, al 314, nos corresponde el Papa número 16, San Calixto I. Duró 5 años su pontificado. Nació en Roma, mártir, elegido Papa en el 217, murió en el 222. Mandó construir las famosas catacumbas, vea, debido a la persecución que había contra los cristianos fuertemente. Las catacumbas de la Vía Apia, donde fueron enterrados 46 papas y unos 200,000 mártires. Aquí está el número, para que se den cuenta la cuota de sangre de los mártires, que hoy lamentablemente los que se dicen ser cristianos son enemigos de la iglesia que puso la cuota de sangre. Este señor San Calixto fue bastoneado a muerte, por eso es mártir. Fue arrojado a un pozo donde hoy se alza la iglesia de Santa María en Trastevere. Estamos contándoles cómo se edificó la iglesia, porque Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Ahí se va edificando. Y también la famosa frase, el poder del demonio no prevalecerá contra ella, así hayan tantos enemigos contra ella. El siguiente, el Papa número 17, San Urbano I, 8 años de pontificado. Nació en Roma, mártir, elegido en el 222, murió en el 230, duró 8 años. Convirtió al cristianismo a Santa Cecilia y en el 230, esta Santa Cecilia en el 230, en su lugar, esta señora fue martirizada. Santa Cecilia fue martirizada y en su lugar del martirio hizo construir un Trastevere, la iglesia donde reposan los restos de la santa. Esta santa es patrona de los músicos. Consintió que la iglesia adquiriera bienes. Este papa consintió que la iglesia adquiriera bienes. Papa número 18, San Ponciano, 5 años de pontificado. Nació en Roma, elegido el 28 de agosto, de agosto del 230. Murió el 28 de noviembre del 235. Ordenó el canto de los salmos y la recitación del Confiteor de un arte de morir, antes de morir, y el uso del saludo Dominus Obispus. Deportado y condenado a las minas en Cerdeña, murió de sufrimientos en la isla de Tavolara. Un mártir. Murió de sufrimientos en la isla de Tavolara.
Vamos con el número 19. Papa número 19 de nuestra Iglesia Católica, los primeros papas. San Ateus. San Aterus. San Aterus. Su pontificado prácticamente fue 0 años, vea, 0 años. Solo unos meses. Este pontífice fue solo unos meses, este papa. Era de la Magna Grecia, elegido el 21 de diciembre del año 235. Sufrió el martirio por órdenes del emperador Máximo. No lo dejó sin unos meses. Bárbaro de la Tracia, el emperador Máximo de la Tracia, ordenó que las reliquias de los mártires fuesen recogidas y conservadas en la iglesia en un lugar llamado Scrinium. Eso lo dijo este papa. El 20, San Fabián. Su pontificado fueron 14 años. Nació en Roma, mártir, elegido el 10 de enero del 236, murió el 20 de enero del 250. Una paloma, símbolo del Espíritu Santo, se posó sobre su cabeza en el momento de su elección. Bajo su reinado se verificó el éxodo de Roma a causa de las persecuciones por parte de Decio, que dio inicio con los anacoretas de la vida eremita. En todo este tiempo todavía no están los libros del Nuevo Testamento definidos cuáles irán a quedar. Y les sigo recordando esta famosa frase que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Vamos con el siguiente, el 21, San Cornelio. Este papa duró 2 años. Nació en Roma, mártir, elegido en marzo del 251, murió en junio del 253. Bajo su pontificado se efectuó el primer cisma con la elección del antipapa Navaciano, que en un concilio celebrado en Roma fue excomulgado. Murió en exilio a Civitavecchia por no haber sacrificado a los dioses paganos, no hizo sacrificios, entonces murió exiliado. San Cornelio, el papa número 21. El papa número 22, San Lucio, duró 1 año. Aquí ya empieza a mermar los años del papado, va mermando debido a la persecución. Nació en Roma, mártir, elegido el 25 de junio del 253 y murió en el 5 de marzo del 254. De rigurosas costumbres prohibió la cohabitación entre hombres y mujeres que no fuesen consanguíneos. Impuso a los eclesiásticos de no convivir con las diaconisas que le daban hospitalidad por sentimientos caritativos. Eso lo dijo este papa. Vamos con el papa 23. San Esteban I, 3 años de pontificado. Nació en Roma, mártir, elegido el 12 de mayo del 254, murió el 2 de agosto del 257. Bajo su pontificado se agudizaron las luchas cismáticas secuaces del antipapa Navaciano. Fue decapitado durante una ceremonia religiosa en la misma silla pontificia en las catacumbas de San Calixto. O sea, le quitaron la cabeza a este papa. Fue decapitado. Fuertes persecuciones. El número 24, San Calixto II, 1 año de pontificado. Griego, mártir, elegido
en el 257, murió en el 258. De carácter bondadoso, solucionó las discordias que habían atormentado la iglesia durante el reinado de Cornelio, Lucio y Esteban. Efectuó traslación de los restos de San Pedro y San Pablo. Este papa fue el que ordenó el traslado de los restos de San Pedro y San Pablo en el 257. Durante el martirio de Cipriano empezó a pronunciarse la exclamación de Deo gracias. Vamos con el Papa 25. San Dionisio, 9 años de pontificado. Nació en Turio, elegido el 22 de julio del 259, murió el 26 de diciembre del 268. Los bárbaros, mientras tanto, se acercaban a las puertas del Imperio Romano. Elegido después de un año de proceso, después de un año del predecesor a causa de las persecuciones, o sea, hubo un año casi de sede vacante, vea. Fue elegido después de un año del predecesor a causa de las persecuciones. Reorganizó las parroquias romanas. Reorganizó las parroquias romanas. Obtiene de Galileo la libertad para los cristianos. Obtiene de Galieno la libertad para los cristianos. Ahí va, empieza como a suavizarse ya un poquito las persecuciones, pero de todas maneras siguen siendo crueles. Este papa, el número 26, San Félix, San Félix I, 5 años de pontificado. Nació en Roma, elegido el 5 de enero del 269 y murió el 30 de diciembre del 274. Afirmó la divinidad y humanidad de Jesucristo y las dos naturalezas distintas en una sola persona. Es que en ese entonces habían fuertes disputas si Jesucristo era Dios, si era divino, sí o no. Es que eso no fue que apareciera de la noche a la mañana, eso fue una lucha, esa defensa de la divinidad de Jesús. Padeció la persecución de Aureliano. Inicia a enterrar a los mártires bajo el altar y a celebrar la misa sobre sus sepulcros. Eso lo hizo San Félix. El Papa número 27, San Eutiquiano, 8 años de pontificado. Nació el Luni mártir, elegido el 4 de enero del 275, murió el 7 de diciembre del año 283. Ordenó que los mártires fuesen cubiertos por la dalmática, parecida al manto de los emperadores romanos. Hoy constituye las vestiduras de los diáconos en las ceremonias solemnes. Instituyó la bendición de la recolección de los campos. Aquí aparece algo nuevo y también aquí sobre las vestiduras. Va apareciendo, estamos en la edificación de la iglesia. Entonces se instituyó la bendición de la recolección de los campos, o sea, bendecir el campo, las cosechas. El Papa número 28, San Cayo, 13 años de pontificado, nació en Salona, Dalmacia, mártir, elegido el 17 de diciembre del año 283, murió el 22 de abril del año 296. Sufrió el martirio, pero no por parte de Diocleciano, su tío. Estableció que ninguno podía ser ordenado obispo sin antes pasar por los grados de
hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote. O sea, si no tenía estos órdenes, estas consagraciones, no podía ser obispo. Eso lo dijo San Cayo. El Papa número 29, San Marcelino, 8 años de pontificado. Nació en Roma, mártir, elegido el 30 de junio del año 296, murió el 25 de octubre del año 304. La persecución del emperador Diocleciano alcanzó al máximo grado de violencia, quemando iglesias y textos sagrados. Entre las víctimas se encuentra Santa Lucía, Santa Inés, Santa Viviana, San Sebastián, San Luciano. Aquí hay una fuerte persecución, vea. Ya vamos a llegar al 314. Eso le tocó a San Marcelino y el emperador que fue otro sanguinario Diocleciano. Su máximo grado de violencia, hasta quemando iglesias, vea. Vamos con el Papa número 30. San Marcelo I, 1 año. Nació en Roma, mártir, vea eso. Todos eran muertos mártires. Elegido el 27 de mayo del 308, murió el 16 de junio del 309, su pontificado después de 4 años de sede vacante. Aquí hay una sede vacante de 4 años debido a las fuertes persecuciones. Eso es lo que se llama sede vacante. O sea, durante 4 años no hubo pontífice. Se ocupó de la difícil tarea de obtener el perdón para aquellos que durante las persecuciones habían adjurado. Ningún concilio se podía celebrar sin su autorización, dijo este papa. Vamos con el 31. San Eusebio, 0 años también, ve. No lo dejaron nada. Lo eligieron y al parecer lo mataron. Nació en Casano Jónico, de origen griego, mártir, vea, también mártir. Elegido el 8 de abril del 309. Durante su pontificado continuaron las polémicas sobre los apóstatas que llevaron a la iglesia al borde del cisma. Consiguió mantener posiciones firmes, pero actuó con gran caridad. Sufrió el martirio en Sicilia. No duró 1 año. Este pontífice no duró 1 año. Y llegamos al 314. El papa que le correspondió a lo que estamos hablando, el edicto de Milán. Papa número 32, San Melquiades o Miltiades. Duró su pontificado 3 años. Nació en África, elegido el 2 de julio del 311 y murió el 2 de enero del 314. Vio junto con el emperador Constantino el triunfo del cristianismo que después de la visión inconsignó Boise se convirtió en religión oficial de Estado con Teodosio. Empezó a usarse el pan bendito, construyó la Basílica de San Juan. Hemos llegado al momento de que los protestantes dicen que después del 313 del edicto de Milán, el papa que arrancó y que la Iglesia Católica arrancó desde ahí con el emperador, la gran mentira, la gran calumnia. Sí es verdad que en ese momento el emperador era Constantino y él fue el que hizo el edicto de Milán.
Claro que sí. Pero eso lo vamos a dejar para nuestro siguiente video porque vamos a arrancar y vamos a contar qué fue lo que pasó exactamente con el edicto de Milán, qué fue lo que hizo el emperador. Y vamos a traer aquí a su querida mamá Santa Elena, porque por eso acuérdese que traemos a Santa Elena, porque tiene mucho que ver con lo que pasó en el edicto de Milán. Hasta este momento, los libros del Nuevo Testamento, todas las epístolas no están definidas todavía cuáles irán a quedar para el Nuevo Testamento. Estos libros, los libros del Nuevo Testamento no están definidos porque no solamente habían 27, habían muchísimos más libros, pero después vamos a contar por qué razón. Y después de aquí, de que hablemos ya de Constantino, avanzaremos hasta llegar al Papa que hizo por primera vez la Biblia, la que nosotros conocemos con los 73 libros. Esto, para llegar aquí, la cuota de sangre de los primeros cristianos no fue fácil. Ahí se han podido dar cuenta, inclusive de papas que no alcanzaron ni siquiera un año, solo unos meses. La fuerte persecución los mataba. Los cristianos que morían era una cosa impresionante, la cuota de sangre. Por eso es muy triste hoy encontrar tantos enemigos de la Iglesia Católica. Y todos ellos, lo que ellos tienen, la Biblia, todas las costumbres cristianas, muchas costumbres cristianas, todo eso nos lo regalaron nuestros primeros cristianos. El amor a nuestro Señor Jesús, el amor a la Santísima Virgen María, el amor a las cosas sagradas son de los primeros cristianos, sino que con el transcurrir del tiempo, y ya en nuestros últimos años, nuestros últimos siglos, lamentablemente, después del año del 1717, cuando apareció el protestantismo, muchas cosas se fueron convirtiendo en enemigos de la misma iglesia. Eso no quiere decir que nuestra iglesia no tenga errores y que los papas no tengan errores, que los sacerdotes no tengan errores. Por eso el Señor dijo aquí, el poder del demonio no prevalecerá contra ella. ¿Por qué? Porque se sabe que el primero en atacar la iglesia es el demonio. Él es el que va a querer destruirla. Él es el que va a querer infiltrarla. En medio de toda esta edificación, por eso el Señor dijo, edificaré mi iglesia, pero cuando se atrevió a decir que el poder del demonio no prevalecería contra ella, es porque sabía que los fuertes ataques del demonio no era cualquier ataque pequeñito, eran grandes ataques. Empezando por las grandes persecuciones de todos estos emperadores sanguinarios. Y de ahí en adelante no quiere decir que la iglesia no le haya tocado sufrir. Le ha tocado sufrir en medio de su triunfo, también le ha tocado poner cuotas de sangre y hasta este momento estamos colocando cuotas de sangre y estamos colocando cuotas de persecución. Hoy la persecución sigue y siguen las calumnias, siguen diciendo cosas que ya nos habían dejado nuestros primeros cristianos, el amor a María, la doctrina de que María es virgen antes, dentro y después del parto, la siempre virgen. Eso es doctrina de los primeros cristianos, desde San Ignacio de Antioquía. Hoy, lamentablemente, está el cumplimiento de las profecías del Señor que decía en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos profetas, falsos mesías, que engañarán a muchos y son nuestros enemigos. Pero no se han dado cuenta que nuestra iglesia en su comienzo le tocó poner una gran cuota de sangre. Para nuestro próximo video vamos a hablar ya de lo que sucedió con el edicto de Milán, con Constantino y Santa Elena, y qué fue lo que pasó y por qué. ¿Qué será lo que interpretan los protestantes que dicen que el papado comenzó con Constantino y que la iglesia católica comenzó con Constantino? La gran mentira, la gran falsedad de todas las falsedades. Para todos mis hermanos católicos y todos mis hermanos protestantes que miran
que analizan y ven. También mi abrazo, mi deseo que el Señor y la Santísima Virgen nos bendiga a todos. Me despido y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo video para analizar ya después lo que pasó después del Edicto de Milán. Bendiciones para todos.